Buenas, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar algunas operaciones con fracciones, pero antes de ello vamos a tener una noción intuitiva de lo que es una fracción. A veces se deja de lado esta noción y es muy importante. Fíjense, nosotros tenemos lo siguiente. Aquí tenemos una barra de chocolate, fíjense, completa, y la hemos dividido en 4 partes. Vamos a representar estas 3 partes pintadas de esta barra de chocolate, estas 3 partes como fracción, y serían 3 partes, fíjense, 3 partes de 4 partes que está dividida esta barra de chocolate. Fíjense, esta es la estructura de una fracción. La parte de arriba la vamos a denominar numerador, el numerador, y la parte de abajo la vamos a denominar denominador. Fíjense, muy importante. La clave está en el denominador. El denominador divide a esta barra de chocolate. En la parte de abajo se ve en cuántas partes está dividido toda esta barra. Y acá, fíjense, aquí hay 4 unidades pintadas de 4. Fíjense, 4 de 4. O sea que todas completas, todas las partes, 4 dividido para 4 nos daría 1. Esta sería la unidad. Fíjense, la unidad muy interesante. Fíjense que nosotros podemos también hacerlo con una pizza. Fíjense, esta pizza está dividida en 8 partes. Hay 8 partes de 8 partes y todas las partes forman una unidad. Fíjense, 8 partes. Muy interesante. Fíjense acá, esta misma barra de chocolate está dividida aquí en 4 partes y acá abajo en 3 partes. Si voy a representar en fracción, la primera parte sería una parte, fíjense, la parte pintada voy a representar en fracción una parte de 4 partes. O sea que esto sería un cuarto, la parte pintada. Y acá sería un tercio. Fíjense, una tercera parte, 1/3, un tercio. Fíjense que aquí se puede ver gráficamente que un tercio es mayor que un cuarto. Fíjense. O sea que los números mayores, aquí cuando son fracciones, pues están divididos en menos partes. Y los números menores van a ser divididos en más partes, se van a hacer más pequeñas las divisiones, así que la fracción se va a hacer mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí el un cuarto va a ser mayor que un octavo. Fíjense porque está dividido en 8 partes. Fíjense lo interesante que es verlo de esta manera intuitiva. Vamos a continuar representando así en este tipo de gráficos. Por ejemplo, esta pizza está dividida en 8 partes. Y fíjense, 6 de las partes pues están pintadas y sería 6 de 8 divisiones, o sea, 6 octavos. Muy interesante. Y acá, fíjense, esta barra de chocolate está dividida en 4 partes, de las cuales 2 partes de ellas, pues, están pintadas, 2 de 4 partes completas. Fíjense que hay algo muy, muy interesante, que hay cómo simplificar esto. Por aquí podemos la mitad, y este 6 octavos es igual a 3 cuartos. Fíjense, es como si yo dividiera el 6 octavos equivale a 3 cuartos, o sea que yo he dividido en 4 partes y se puede ver si divido en 4 partes esta pizza, 3 de las partes están pintadas y se ve claramente que 3 están pintadas y una de ellas no, o sea 3 cuartos es equivalente a 6 octavos. Lo mismo si yo simplifico aquí la mitad y la mitad sería un medio, o sea que quiere decir que esta barra de chocolate puede ser dividida en 2 partes. Y una de ellas, fíjense, y se puede notar que si esta parte pintada la pasamos acá, la mitad está pintada y la otra mitad está sin color. Fíjense lo importante, 2 cuartos equivale a un medio. Muy, muy importante. Ahora vamos a continuar con, fíjense, aquí tenemos una pizza que ha sido dividida en 4 partes. Y pues las partes pintadas son las partes que ya se han comido, por ejemplo, de la pizza. Y en esta parte pues se han comido 4 partes de 4. Y aquí se ha comido una parte de 4 partes.
Fíjense, a la final, pues, esto hemos terminado comiendo 1, 2, 3, 4, 5 partes de divisiones de 4. Fíjense, lo importante, esto sería una suma ya de fracciones, viéndola de esta manera intuitiva, o sea que las unidades han sido divididas en 4. Y si el denominador, fíjense, es el mismo, podemos adelantarnos un poco. Si el denominador es el mismo, podemos sumar arriba simplemente los numeradores. O sea, 4 más 1 sería 5 cuartos. O sea que, en realidad, pues, esta sería una suma de fracciones, viéndolo de manera intuitiva. Acá, en este ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos las unidades están divididas en 3 partes. Están pintadas todas, o sea, 3 de 3. Tenemos aquí 3 unidades de 3. Prácticamente 3 sobre 3, más, fíjense, acá también tenemos 3 sobre 3. Si sumamos todas las partes, sería 6 partes de 3 unidades que están divididas la unidad. Y fíjense que si nosotros dividimos 6 para 3 sería 2. 6 dividido para 3 sería 2. Y fíjense que 3 para 3 es 1 más 1. Y esto 1 más 1 sería igual a 2. Lo que pasa es que esta es una representación en fracciones. Fíjense, aquí podemos ver claramente que la unidad es 3 sobre 3, toda la unidad. Vamos a ver esta parte de aquí. Fíjense que tenemos 3 pizzas. Vamos a sumar las partes pintadas de esta pizza que ha sido dividida en 8 partes. Estas son 8 de 8 partes, más 8 de 8 partes, y más aquí tenemos 2 partes pintadas de 8. Si nosotros sumamos todas las partes, por ejemplo aquí 8 más 8, 16, 17 y 18 partes sobre 8, que 8, recuerden, es la parte del denominador que nos indica en cuánto ha sido dividida cada unidad, o sea, 18 octavos. Ahora vamos a representar estas gráficas en fracciones. Por ejemplo, aquí esta unidad está dividida en 3 partes. Entonces están pintadas 2 partes, sería 2 tercios. Fíjense, muy importante esta parte de aquí, sería 2 tercios. Aquí, fíjense, tenemos estas 2 unidades. Si las unimos, pues sería 1, 2, 3, 4, 5 tercios. Fíjense, serían estas 2 unidades unidas, 5 tercios, o sea, serían 5 partes de 3 partes que está dividida cada unidad, y aquí sería 3 tercios. Recuerden que la estructura de una fracción tiene un numerador, fíjense, y un denominador, y aquí viene algo importante. Es una fracción propia si el numerador es menor que el denominador. Fíjense, si el numerador es menor que el denominador, se va a clasificar como una fracción propia. Aquí es una fracción impropia si el numerador es mayor, o sea, recuerden aquí, este es el numerador y el denominador. Si el numerador es mayor que el denominador, pues se considera como una fracción impropia. Y también es impropia, fíjense, si el numerador es igual al denominador. También se considera como una fracción impropia. Es importante esto de aquí. Y fíjense que con esta noción intuitiva de fracción y de una clasificación de las fracciones, podemos nosotros iniciar ya las operaciones con fracciones de la suma.